Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Antonio Castro Corobet, presidente del Parlamento de Canarias, con quienes vamos a conversar hoy. Don Antonio, bienvenido a Canal 8 una vez más. Muchísimas gracias. Bien, vamos a recordar, como es habitual en nuestros programas, esa seña de identidad de este canal. Ustedes las conocen bien. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista y en audiencia somos los primeros de las televisiones locales de la isla y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos 361.000 televidentes de audiencia acumulada durante el último mes, según Sofres, Audiencia de Medios. Ese apoyo se debe a ustedes, que son los que nos conectan. Se debe también a la buena armonía que este canal tiene con los demás colegas, con las demás televisiones locales, y por supuesto se debe a esa respuesta profesionalizada por parte de este canal, respuesta a esa realidad, que es la realidad isleña, la realidad canaria, del pluralismo y del respeto mutuo entre personas, instituciones, etcétera, etcétera. Bien, ha empezado el curso político y nos ha parecido muy conveniente el hablar, el entrevistar, el que nos cuente pues, la marcha de nuestra Cámara Autonómica a su presidente, a don Antonio Castro, con motivo de este nuevo curso, ¿no? Lo primero de todo que quería yo preguntarle, don Antonio, es si usted, recién comenzado el curso político, si usted empieza, que en este periodo de sesiones va a la Cámara, va a haber más o menos crispación o más o menos diálogo que en los meses anteriores de las vacaciones. Bueno, yo personalmente pienso que va a haber mucha tensión política, ¿no? ¿Tensión? Sí, no crispación, sino tensión política. Se ha celebrado, ¿Debido a qué? Bueno, se ha celebrado recientemente el Congreso del Partido Popular en Canarias. Próximamente será el de Coalición Canaria, el de nuestra formación política, y posteriormente, a mediados de noviembre, la será del Partido Socialista. Y ahí se van a definir un poco las estrategias de futuro. Eso que es algo externo al Parlamento, pero no es externo a la política, está directamente relacionado con la política. Y los grupos parlamentarios que están en el Parlamento de Canarias son un reflejo de los partidos, ¿no? Entonces, a esto hay que añadir, es decir, estando los partidos en estos momentos cargados de una actividad interna importantísima, porque los equipos que salgan, las direcciones o dirigentes que salgan, lo van a hacer para los próximos 2 o 3 años, y van a tener que afrontar procesos electorales, etc. Bueno, pues tenemos una situación económica compleja y tenemos 2 leyes de presupuestos, la que se está haciendo en el Estado y la que se va a hacer en Canarias, ¿no? Bien, vamos por partes porque ha abierto usted ahí todo, sí, claro. todo sí, claro. un panorama tremendo. Lo he dicho todo, ¿no? Sí, vamos por partes. No, a mí me interesa, después de su exposición, de luego muy compendiada y muy ajustada, evidentemente pues vamos por partes. Vamos por la primera parte que es la de los congresos. Bueno, el Partido Popular no ha tenido mayor problema, el señor Soria como líder natural, las malas lenguas dicen que es la última vez y todas esas cosas, pero lo cierto es que él ha barrido, voy a decirlo de otra forma, ha reafirmado su liderazgo, aunque haya islas donde están con gestoras y cosas de estas, con lo cual el Partido Popular no está tan sólido como los propios dirigentes dicen, pues porque tiene ahí a Fuerteventura, yo no sé si en pie de guerra o no me gusta el término, pero bueno, los tienen sublevados. La Gomera también me parece que tiene gestora, bueno, el Hierro no sé si tiene gestora, no. Entonces, no, yo desconozco. Sí, bueno, no, aparte que del Hierro procede nada menos que el secretario general en este momento. No, pero no, quiero decir que no es un partido que, y bueno, ya particularmente en la isla de Tenerife se oye ese enfrentamiento claro entre el señor Llanos y doña Cristina Tabillo, ¿no? Bueno, es público y notorio y por lo tanto no. Por lo tanto ahí tenemos un partido que además cogobierna con Coalición Canaria, tiene responsabilidades de gobierno, que está pues de aquellas maneras, quiero decir, bastante crispado ese partido. Bien, el Partido Socialista, ¿qué decir?
pues que no necesitan más enemigos que los amigos que tienen dentro. Quiero decir que entre la pugna entre Saavedra y el señor López Aguilar, pues ya sabemos que eso continúa, lo que no creíamos que llegara tan lejos, ¿no? Pero ahí está. Y en cuanto a ustedes, en cuanto a Coalición Canaria, cuéntenos algo, pero bueno, parece que ustedes siempre mantienen las formas, hasta de ahora, mantienen las formas, pero también se sabe que no todo el mundo está de acuerdo con el caminar que tiene en este momento Coalición Canaria y el gobierno. ¿Qué opina usted de este análisis así, que yo lo he hecho más o menos provocativo, para que usted nos hable con más autoridad que lo que yo le puedo plantear? Sí. Bueno, ¿participa de estos criterios que yo le he dicho o no? ¿Algo? ¿Un poquito? No, un poquito no. Yo creo que en general, alguna matización que no... Yo, por ejemplo, bueno, pues del gobierno pues no vamos a hablar, estamos centrados en los partidos políticos, en lo que yo creo que pues, la pregunta inicial, que era una pregunta importante, creo yo, es decir, ¿qué va a pasar en el Parlamento? Y yo le he dicho, yo creo que va a haber tensión, porque hay tensión interna dentro de los partidos, en todos, como usted muy bien ha dicho. ¿Y qué sucede en la vida política de los partidos? Hombre, que curiosamente se están produciendo, o se han producido, o se van a producir cambios de liderazgo. Y se está incorporando unas nuevas generaciones, o generaciones nuevas, para que no haya connotaciones, a las direcciones de los partidos, ¿no? Entonces hay convulsión, como usted muy bien ha dicho, en los tres. Por mucho que se quieran aparentar y que no, pero la hay. Eso no es malo, o sea, a mí no me parece que eso sea malo, pero en esta etapa histórica en Canarias, en esta etapa en que vivimos, ha tocado eso y ha coincidido las tres fuerzas políticas. Y eso se traslada a todas las actuaciones que tenga que hacer el partido en todas partes. Entonces, en el Parlamento, que es la máxima institución democrática representativa de nuestra sociedad, es donde se hace pues la política con mayúsculas, porque el gobierno gobierna, es un ejecutivo y toma medidas y hace actuaciones, pero los debates de leyes, de decisiones estratégicas, políticas, es allí en el Parlamento, ¿no? Usted como presidente, don Antonio, ha tenido momentos en que ha lamentado, pregunto, el que se han perdido, al menos las formas que se han perdido entre sus señorías, que se ha erosionado de alguna manera el talante que tiene que prevalecer en un parlamento que es el de parlamentar. O sea, correcto. Se puede estar no solo en desacuerdo, contrarios ideológicamente, contrarios programáticamente, contrarios tal, pero tiene que haber un nivel. Usted ha lamentado ahora en algunos momentos en que se ha perdido ese estilo que habitualmente siempre ha tenido nuestro parlamento. Por supuesto, por supuesto. Y además es que creo... Quizás yo me crié con una cultura política distinta y una época distinta, pero yo creo que las cosas solo tienen una forma de ser y de hacerse, ¿no? Y entonces la política, para ser política, aparte de las cualidades que deben reunir las personas para ser política, se necesitan, las formas tienen una importancia enorme, enorme. Y entre las formas entra el respeto al adversario, el respeto a la otra fuerza política, el respeto a las instituciones y la obligación que tenemos los políticos de respetar y de engrandecer o de alguna manera pues, reflejar la verdadera importancia que tienen las instituciones, porque claro, si en un Parlamento lo hacemos, permítaseme la expresión, chabacano, pues el ciudadano va a ver que no va a ver que un Parlamento, un edificio que está allí es una gran cosa. No, ve que el Parlamento lo hacemos los políticos, los diputados y las diputadas. Entonces, en la medida en que perdamos la forma, el ciudadano está lógicamente descontento e insatisfecho de eso, incluso yo creo que en muchos casos pues hasta avergonzado. Claro. Y a mí se me gustaría que yo personalmente creo que desde los partidos políticos se tenía que tomar esto más en serio. Yo desde luego estoy haciendo un esfuerzo increíble, pero muchas veces me veo solo o me veo muy poco, por algunas personas, por supuesto, me veo apoyado, pero que es insuficiente ese apoyo para que de verdad
se cree el clima, y digo el clima político, ¿no? Porque claro, la política tiene también unas formas, ¿no? Se crea el clima político para que pues se puedan abordar los asuntos con rigor, con seriedad, con responsabilidad, y los ciudadanos crean en las instituciones políticas, porque cuando los ciudadanos dejan de creer en las instituciones políticas y en los políticos, se pone en quiebra un sistema democrático, se puede poner en quiebra, ¿no? Y esa desconfianza trasladada al ciudadano es dañina o es perjudicial para muchas cosas, no solo para la política. sin duda. Oiga, y cuando, por ejemplo, el Parlamento adopta un acuerdo y miembros de su propio partido, siendo también parlamentarios, públicamente después muestran su desacuerdo y tal, ¿eso no contribuye también a, porque estaría estupendamente bien que discutiesen en sus grupos parlamentarios, internamente, o con luz y taquígrafos, me da lo mismo, pero una vez adoptado un acuerdo unánime por parte de la Cámara, sea el que sea, es decir, el que después haya señorías que se desmarquen, eso no contribuye también, digo en general, no contribuye a ese deterioro del prestigio y de la imagen de la Cámara. Hombre, yo pienso que sí, no sé las razones que se tienen, pero lo que yo creo es que el Parlamento, como usted muy bien decía antes, es el sitio en el que se debe parlamentar, y en ese espacio cabe las posiciones de sus señorías, sean las que sean, allí dentro, y después tomar las decisiones. Entonces, cuando se hacen en otros foros, lógicamente, yo creo que la generalidad no es así, pero pues las personas que hagan eso, pues de alguna manera pues estamos viendo o dando a entender que tienen otra manera de pensar y de actuar, que habrá que respetar, pero que yo creo que no son las formas más correctas, ¿no? Oiga, ¿qué requisitos mínimos? Una pregunta muy general y muy comprometida, pero bueno, yo sé que usted no la va a reunir. ¿Qué requisitos mínimos tendrían que reunir? Que tendrían que ser exigibles a los candidatos a figurar en las planchas electorales al Parlamento. Es decir, por aquello de que el parlamentario es una cosa, ostentar la representatividad de la soberanía de una ciudadanía no es cualquier cosa. Entonces, y a veces da la impresión de que los partidos políticos, en general, no particularizo ninguno, en el caso de Canarias, pero a la vista de algún que otro parlamentario y parlamentaria, da la impresión de que no seleccionan demasiado a los miembros de esas planchas, ¿no? que actúan más factores que tienen que ver con otras cosas que no son los del mérito, los de la capacidad, etcétera, etcétera. Es decir, no tendría que haber unas mínimas reglas exigibles, ¿no? a los partidos políticos para nombrar candidatos, para elegir candidatos, para decir, bueno, que este señor o esta señora van a ser nada menos que parlamentarios si salen elegidos, ¿no? Es decir, no vamos a colocarlos ahí. A veces no da la impresión de que falta algo de eso. Pues no. Y digo que no porque... ¿Vale cualquiera para ser diputado y diputada o qué? Sí, yo creo en eso, ¿no? Yo creo que... ¿Solo con la Universidad de la Vida es suficiente? Sí, puede ser. Yo creo que en un Parlamento tiene que tener libertad de que pueda ir todo el mundo, ¿no? No, yo no niego la libertad de todos. Digo que vayan los mejores. De la pluralidad. Sí, pues, hombre, se supone que cuando un partido elige a los mejores. Se supone. Eso, ese principio... Se supone. Por supuesto, claro, por supuesto, todo se supone, ¿no? Sí. Estas cosas, pues nada, porque no procede pasar un examen para ir a un parlamento. Yo no he dicho eso. Yo lo sé que no, pero por eso mismo, pues entonces se puede creer que se puede considerar que una persona es válida y luego precisamente no resultar así. Salir rana, vamos. No, bueno, yo... lo que se dice coloquialmente. No sé, bueno, si es coloquialmente, pero yo prefiero decir... con el máximo respeto a la persona. Sí, bueno, pues en ese sentido, pues con el máximo respeto a la persona, que la persona no dio la talla, no dio el perfil que se pensaba, ¿no? Es decir, salió rana. Sí, entonces yo creo que eso, yo creo en líneas generales las personas que llegan a un parlamento están muy preparadas. Entonces, lo que quizás
deberíamos preocuparnos desde los partidos más, es por, además, lo que decir, bueno, cuando se va a un parlamento se tiene una responsabilidad institucional. Y yo veo que, lo aprecio, y no en esta legislatura exclusivamente, pero que se dan casos de que la principal responsabilidad es defender los intereses del partido. Y claro... Antes que defender los intereses generales. Sí, antes que los intereses institucionales. Y por lo tanto, pues los generales. Los intereses generales se pueden defender defendiendo las tesis del partido, pero yo voy no de cualquier manera, que es a lo que voy, que es lo que yo llamo el papel institucional que se tiene. O sea, yo creo que los intereses de un partido son legítimos, pero no se defienden de la misma manera, con el mismo respeto, con el mismo rigor, si se hace de una manera o si se hace de otra. Eso es a lo que yo voy, que a veces le inculcamos tanto la defensa de los intereses de un partido o de una decisión, que las formas quedan a un lado, y las formas y los procedimientos. Entonces, la institución, creo yo, que se desprestigia. Claro. Entonces, esa es la parte que yo voy, y eso no se aprende en ninguna escuela, eso no está en ningún libro, eso va en la personalidad de cada uno, pero esa personalidad, es decir, esa personalidad se adquiere cuando se nombran a candidatos diciendo, oye, que vas a ser diputado, y que eso, efectivamente, como usted decía, eso no es cualquier cosa. Vas a representar a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, a nuestras islas, a nuestra tierra, vas a representar. Y eso te obliga a un comportamiento, a una forma, a un saber estar, ¿no? Y bueno, pues eso a veces, y en ocasiones, no es así, en determinados casos, ¿no? No procedería a hacerles, yo no lo he planteado como como selección, pero como usted dice que todos... ¿no procedería a veces el dar algún curso intensivo de formación parlamentaria a los propios parlamentarios? En algunos países se hace. Se hace en algunos países. Sí. ¿Y no pasa nada? No pasa nada. Al contrario, yo pienso que serán mejores parlamentarios. Sí, pero lo hacen los propios partidos políticos. Sí, los propios grupos parlamentarios. Exacto. Sí. Bueno, los partidos políticos. Y los partidos políticos que velan por sus grupos parlamentarios. Para que vean que el papel institucional que deben jugar también las fuerzas políticas, claro, se tiene asumido. No, oiga, don Antonio, ¿y usted se siente, ¿no? Digamos, más presidente de los suyos, de Coalición Canaria, de los diputados de Coalición Canaria, de los 19, ¿no? De los 19 diputados de Coalición Canaria, más un poquito de los 15 del Partido Popular y apenas de los 26 del PSOE, o se siente presidente de todos? No, de todos, pero sin lugar a dudas, y eso está plenamente acreditado. Y además yo creo que en estos momentos puedo, si me lo permite, puedo alardear, puedo decirle que tengo una muy buena amistad con los 59 diputados y diputadas restantes. Creo, saben que su presidente les respeta, su presidente les ayuda, su presidente está pendiente de protegerles, de ayudarles en todo lo que se pueda, y que el presidente del Parlamento es que tiene que ser así. Lo que sucede es que a veces pretenden que no sea así, pero lo pretenden todos. Lo pretenden los grupos que apoyan al gobierno y lo pretenden la oposición, así que todo el mundo quiere que... Y claro, desde el momento en que tratas de ser, no, eres como reglamentariamente está establecido, y además yo creo que institucionalmente tiene que ser, pues tratas de ser ecuánime, pues a veces no le hace gracia o a los de tu propio grupo y a veces a los del otro grupo, pero eso siempre va a ser así. Estamos quizás mal acostumbrados, permíteseme cariñosamente la expresión, a que siempre se nos dé la razón en todo. Y si tenemos que saber que a veces, aún teniendo la razón, pero resulta que hay otras razones que hacen que nuestra razón no sea suficiente, ¿no? Oiga, don Antonio, ¿usted ha recibido con satisfacción, con alegría, con buen ánimo la marcha del señor López Aguilar de la Cámara, o le da lo mismo? No, exactamente usted lo ha dicho, me da exactamente igual. O sea, yo sé que la personalidad de cada una de sus señorías que estén en el Parlamento de Canarias, como en cualquier otro parlamento, creo que modestamente tengo experiencia para entender esto. Cada uno tiene su personalidad y sabe y sabrá a qué atenerse. No, exactamente eso a mí me ha dado exactamente igual. Eso es una decisión interna del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, y una decisión personal del señor López Aguilar, que decidió irse otra vez para ser diputado en Madrid y dejando el Parlamento de Canarias.
Eso es una... y que yo, decisiones que yo respeto y que no me habrán oído la más mínima alusión a ese aspecto. Cuando se va un diputado cualquiera, cuando se fue el señor López Aguilar, pues me despedí de él cordialmente y lo saludé, y cuando llegan los nuevos, pues los saludos de la misma manera. Para mí lo que cuenta son los 59 restantes personas que están allí dentro, ¿no? El cambio en el grupo parlamentario socialista de portavoz, la entrada de don Manuel Marcos Palmero, ¿no? No, es presidente de grupo. Perdón, ¿no? presidente, Sí, perdón, sí. perdón, no portavoz sino presidente. Exactamente. Y Sí. la salida del señor Hernández de Espínola, Sí. el portavoz sigue siendo don Blas Trujillo, evidentemente, pero de la presidencia del grupo, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido usted? Con normalidad, insisto, son cambios que obedecen a las posiciones de grupo. Quienes me conocen allí dentro ya lo han visto por mi actuación, que yo las respeto plenamente. Son dos grandes amigos, tanto Hernández Espínola como Manuel Marcos son dos grandes amigos. Manuel Marcos se da casualidad de que además es paisano, palmero, que lo conozco hace muchos años. A Hernández Espínola también lo conozco hace muchos años. Son dos magníficas personas, yo los considero además unos caballeros, y por lo tanto, pues, si ellos están en el Grupo Parlamentario Socialista, en el Partido Socialista, y han tomado esas decisiones y han tenido esos problemas, pues a ellos les corresponde resolverlos como así ha sido, y a mí respetarlos, y que tanto si está uno como otro, yo estaría encantado, y como estaba encantado con el señor Espínola, y como que estoy encantado con el señor Manuel Marcos Pérez. Háblenos de la sede y háblenos del Parlamento y háblenos de los medios. El Parlamento de Canarias tiene los suficientes medios y los suficientes recursos en este momento, el suficiente presupuesto, las suficientes asignaciones como para cumplir con con aquellas obligaciones y aquellas funciones que tiene encomendadas. Sí, bueno, el Parlamento de Canarias, que hace ya 26 años que se constituyó, ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, las instalaciones que tiene no son adecuadas a los tiempos en que vivimos. Los diputados o diputadas no tienen espacio suficiente para realizar sus tareas propias de parlamentario, no tienen el espacio físico, no tienen los medios, la organización administrativa necesita ser mejorada. Los edificios, bueno, tenemos un edificio en la parte central muy noble, muy señorial, histórico en Santa Cruz de Tenerife, pero con muchas carencias, es decir, no hay accesos directos al Parlamento, no hay aparcamientos, las oficinas son reducidas, el personal, pues, hombre, yo recuerdo cuando a lo mejor había un pleno 2 al mes, ¿no? Ahora siempre hay 8 días de pleno al mes, más las comisiones todas las semanas. Entonces, pues claro, todo eso hace que se necesiten medios acordes con los tiempos en que vivimos, que faciliten la tarea de los diputados. Tengo que decirle que el Parlamento de Canarias, yo he visitado varios parlamentos de comunidades autónomas, pero que el Parlamento de Canarias en cuanto a instalaciones en estos momentos habría que decirlo así, sea el peor o el menos adecuado de todos los de España, ¿no? Comunidades con muchos menos habitantes que Canarias, con muchísimos menos habitantes que Canarias y menos recursos, tienen unos parlamentos extraordinarios. Porque viene la otra parte, ¿no? Que es que cuando nosotros presentamos nuestro parlamento a los ciudadanos nuestros canarios, pero sobre todo a quienes nos visitan, se está dando un reflejo también de lo que es esta sociedad, de la importancia que le damos a las instituciones, es decir, el empaque físico, ornamentístico que tenga que tener una institución de estas características, el Parlamento de Canarias, pues debe ser el adecuado, porque nos van a respetar y nos van también de alguna manera a entender y a admirar por esas instalaciones. Luego es mucho más importante lo que se hace, ¿no? No cabe duda, más en que se, como digo, de que
aunque estaba aprobado, el presidente toma la decisión, creo que fue abril o mayo se toma la decisión. Cuando ya empezaba un poco a notarse, a verse un poco la crisis. Y entonces, pues claro, te quedaste solo. O sea, explotó aquel volador solo y si los demás explotaron con la fiesta, cuando explotaron todo. Una que quizás haya un desconocimiento importante es lo que usted decía, ¿qué se hace? O sea, ¿qué se hace? No, la gente sabe, para que sirve es necesario que Trabajo con... Antonio, los tres grupos parlamentarios que usted preside, el Parlamento, no, pero permítame, a lo mejor sí, hago sí, daño, sí, pero sí, sí. no quiero dar Bien. el nombre, no quiero dar los nombres. Entonces, lo que queremos es que los votos están en este momento. ¿De acuerdo con eso o no? No, bueno, ya estamos pisando un terreno que yo no lo creo. Estamos viviendo, mire, realmente estamos viviendo una situación de cambios sociales, de crisis económica, nada sencilla. Y el gobierno, quien gobierne, tiene un papelón tremendo, ¿no? Y otros aspectos del gobierno, pues yo no los voy a analizar, es decir, seguramente pues luego está la personalidad que le quiera imprimir cada uno, pero a mí me consta que el gobierno está trabajando mucho, o sea, lo que yo sé, lo que yo percibo, están trabajando mucho, ¿no? Bueno, unos más Y que otros. estamos en una etapa nada fácil. Pero supongo que unos trabajarán más que otros como en todo colectivo. En toda En el gobierno, permítame, yo estaba muy joven, en el gobierno normalmente suelen trabajar todos mucho. Es evidente que siempre hay unos que trabajan más que otros, ¿no? Pero suelen trabajar todos mucho. En estas últimas horas se ha hablado de que, bueno, y usted ha desmentido, no sé, hoy es lunes, hoy es día 6, ha desmentido el que hubiese tenido entrada en el Parlamento la petición de reprobación por parte del Parlamento de Canarias de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo está ese tema, no? Sí, Usted mismo el viernes, me parece que desmentía, el viernes desmintió sí, no hay nada. que no hay nada, o sea... No hay nada, no hay nada. ¿Y ustedes van a reprobar eso, los presupuestos generales del Estado, o no? No lo sé, o sea, vamos a ver, eso le corresponde hacerlo, no al presidente del Parlamento, sino la iniciativa o la hacen un grupo parlamentario, o dos o los tres, ¿no? O lo hace el gobierno, son los que tienen capacidad de iniciativas en el Parlamento. Que por cierto, pues yo quisiera dejar aquí muy claro, cuando se hacen juicios de valor sobre la mesa del Parlamento, sobre el presidente, que nosotros somos unos administradores allí. El presidente evidentemente tiene un papel institucional, representativo y de dirección de aquello, pero no tenemos ni la mesa ni el presidente iniciativa ninguna. Si nosotros tuviéramos que hacer alguna iniciativa legislativa o de algún tipo, tendríamos que recurrir a nuestros grupos parlamentarios o algún grupo o pedirle al gobierno que la hiciera. Entonces, sobre la reprobación de los presupuestos del Estado, he oído rumores,
y el primero lo oí el otro día, efectivamente, en una rueda de prensa que me hicieron la pregunta, el viernes pasado, pero no, que yo sepa hasta la fecha de hoy, ¿no? El pleno de Parlamento es el 15 y 16, o sea que si entra a ¿Hay tiempo... tiempo todavía que entre alguna iniciativa? Habría tiempo, por la vía de urgencia y tiempo. Hay unos procedimientos, pero habría tiempo, por supuesto que sí. Las relaciones con otros parlamentos autonómicos son, digamos, como no puede ser de otra forma, digo, por parte del Parlamento de Canarias, esas relaciones son unas relaciones magníficas, buenas. Sí, sí, muy buenas. Mañana usted, dentro de unas horas, usted va a desplazarse a Bruselas, creo que tiene una entrevista con el presidente del Parlamento Europeo, ¿no? Con el señor Hans-Gert Pöttering. Bueno, él en las últimas horas que ha estado en San Lorenzo del Escorial, donde ha recibido el título de visitante ilustre, etcétera, él en las últimas horas se ha pronunciado ante la crisis económica y financiera, o sea, por supuesto, en contra de cómo se está llevando por los distintos estados, y él se ha mostrado partidario de medidas conjuntas por parte de los estados de la Unión Europea, ¿no? Entre medio, casi simultáneamente, en las mismas horas, en París se reunían pues, los 4 miembros europeos del G8, el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Y ahí, bueno, ha habido distintos acuerdos, a veces de que cada uno vaya por su lado, pero a la vez que haya coordinación. En fin, ha quedado menos claro en algunos aspectos. Eso sí, se han pronunciado los 4 por apoyar las entidades bancarias y financieras, ¿no? Bueno, ¿qué opina usted? Primero, esta visita al presidente del Parlamento Europeo, qué fines tiene, qué es lo que usted sabe, y después hablarnos de la crisis financiera y económica según usted la percibe. Sí, bueno, la visita al presidente del Parlamento Europeo y a otras autoridades comunitarias, pero en concreto al presidente del Parlamento Europeo, obedece a una funcionamiento que tiene de acercarse a las instituciones que ellos llaman regionales o autonómicas, ¿no? Y lógicamente pues a través de sus representantes. Entonces es una invitación que hace el presidente del Parlamento Europeo al presidente del Parlamento de Canarias. Yo he pedido, y así va a ser, que me acompañe una persona de cada grupo parlamentario, ¿no? Que por cierto en el anterior iban pues 12 diputados y ahora solo vamos a ir 4. O sea que el presidente, de ahorro, ¿eh? Bueno, porque en esta legislatura, ya que viene el caso, hacemos este paréntesis, yo propuse a la mesa, y la mesa sí lo hemos cumplido, de que nunca viajaríamos todos, nunca. Y por lo tanto, pues si viaja la mesa, no viaja toda la mesa, que la mesa somos 5, viajan solo 2 o 3 al máximo. Y si viajan los grupos, pues viaja alguien de la mesa, en este caso el presidente, porque es la persona invitada, y uno de cada grupo, ¿no? Y eso lo hemos venido aplicando para todas otras actuaciones que hemos tenido que ir haciendo a lo largo de este año y pico que llevamos de legislatura. Bueno, aclarado eso, también, pero que es bueno que los ciudadanos sepan estas cosas y cómo las está haciendo sus representantes, pues esta invitación al presidente del Parlamento Europeo, yo, lógicamente, le voy a hablar de los problemas de Canarias, de nuestra... y evitar de todas, todas, el que pueda haber allí discursos diferentes, ¿no? en un presidente del Parlamento Europeo, y en concreto también una entrevista que, que voy a tener y que ha sido a petición de la comisaria de Desarrollo Regional, de la señora Hübner, muy conocedora de Canarias y que ha estado aquí, pero que ha sido a petición de ella, porque nosotros no teníamos previsto esta... Y entonces vamos a tener esta entrevista. Entonces yo le voy a trasladar los problemas que tenemos en Canarias y a decirle, con una novedad que se la voy a anunciar a usted aquí, y es que
y enlazo con la otra parte de su pregunta. ¿Cuál es la novedad? Que lo que había previsto la Unión Europea, que lo que se está trabajando en la Unión Europea, llámese POSEICAN, llámese plántano, llámese régimen económico fiscal, llámese zona económica especial, pues todo eso que se había previsto ahora es más necesario, porque la situación de crisis en Canarias no es lo mismo que en Europa. Es decir, yo allí le voy a hacer un planteamiento novedoso, que no nuevo. Es decir, que las carencias nosotros como región ultraperiférica en estos momentos son más acuciantes y por lo tanto necesitamos más agilidad y más ayuda. Y respecto a la crisis financiera, pues estamos siempre en la Europa, que es que por eso los ciudadanos muchas veces tienen desconfianza, que cuando vienen los problemas gordos, los estados cada uno se encierra en su parcela, ¿no?, en su territorio. Y cuando vienen problemas gordos es cuando los ciudadanos pretenden que la Unión Europea esté más unida y por lo tanto haber hecho frente en conjunto al sistema de crisis financiera. Sí. Dos cuestiones muy breves, porque ya el tiempo se nos echa encima. Primera, esas instituciones parlamentarias que estaban pendientes de renovación, ¿se van a renovar finalmente o no? Hasta que no, un poco lo que comentamos al comienzo, me parece que más o menos al comienzo de esta entrevista, sí, hasta que no se resuelvan los congresos de los partidos, no sabemos cuál va a ser la estrategia política de cara. Bien. Pero desde luego el presidente del Parlamento quiere que se resuelvan y políticamente es deseable que se resuelvan e institucionalmente, por respeto a lo que representamos, debe hacerse un esfuerzo en resolverlo. Última pregunta, o penúltima, siempre digo penúltima, por si acaso, por si acaso, ¿no? ¿La isla de La Palma puede estar satisfecha del peso político que tiene en el conjunto del archipiélago? Bueno, eso le corresponde interpretar a los ciudadanos. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros, y en este caso, permíteseme que lo diga desde Coalición Canaria, hemos hecho un trabajo serio durante una serie de años y la posición política de La Palma en estos momentos es importante y clave en la política de Canarias, clave. Muy bien, pues muchas gracias de don Antonio Castro Cordovez, presidente del Parlamento de Canarias. ¿Usted desea, señor presidente, agregar algo? No, muchas gracias. Si acaso con la última pregunta, añadirle que hemos sabido utilizar con responsabilidad esa posición de la isla de La Palma dentro de la política canaria. Los palmeros la hemos sabido desarrollar con responsabilidad. Si no hubiera habido mucha más inestabilidad política en Canarias. Muy bien, pues muchas gracias por sus manifestaciones y gracias a todos ustedes, deseándoles, como es habitual, que sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias.